del Señor está aquí. ¿Saben? Yo le voy a compartir algo muy sencillo. La verdad no quiero hacerme largo ni nada. Les quiero compartir algo que es muy sencillo, pero que a la vez es tan difícil. Porque, ¿saben? Hoy lo sencillo se ha vuelto difícil. A veces las cosas son muy sencillas, pero nosotros las complicamos. Les quiero leer un verso. Nosotros allí acostumbramos a ponernos en pie para leer las Escrituras. Yo no sé si ustedes lo acostumbran, pero bueno, yo voy a leer la palabra del Señor en Romanos 13:8. Y dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaos unos a los otros. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a los otros. Lo único que el Señor quiere que usted deba es amor. Dile que tienes al lado: me debes amor. Díselo con alegría: me debes amor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor con alegría. Amén. Dando gracias a Él por su palabra. Te agradecemos, Señor. Agradecemos al Señor su amor y su misericordia. Amén. Los agradecidos aman. ¿Saben por qué? Porque se sienten amados. Los agradecidos perdonan. ¿Saben por qué? Porque se sienten perdonados. Es más fácil perdonar cuando uno se siente perdonado. Pero también le voy a decir una cosa. Dice la Escritura: si tu hermano peca contra ti, tómalo estando tú y él a solas, repréndele. Si te escucha, lo has ganado. Repréndele estando tú y él a solas. Si te escucha, lo has ganado. ¿Se dan cuenta? Que depende de la actitud de los dos. Tú tienes que ir y reprenderle en el amor de Cristo. Dice: si te escucha, lo has ganado. ¿Saben? Es fácil perdonar cuando nos sentimos perdonados. Pero también es mucho más fácil que nos perdonen cuando nuestra actitud es buena. Amén. Porque cuando hemos cometido un error, nos tenemos que mostrar humildes y arrepentidos, no soberbios. Entonces, nosotros debemos ir donde los hermanos que nos han ofendido, y el ofendido mostrar buena actitud. Así, unos a los otros, nos miramos con buena fe, como ha dicho el hermano, mirando a Cristo. Dice la Escritura que nos amemos unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros. ¿Pero es nuevo? No, no es nuevo. La ley ya decía que nos teníamos que amar unos a los otros, como a nosotros mismos. ¿Saben por qué es nuevo? Porque ahora Él dice que os améis unos a los otros como Cristo amó a la iglesia. Es decir, yo ya no le tengo que amar como a mí mismo, le tengo que amar como Cristo le amó. Porque hay personas que se quieren tan poco que no quieren a los demás. Amén. Por eso dice: no mirar vuestro amor, no amaos según amáis vosotros, amaos según Cristo amó a la iglesia. Amén. Cuando miramos eso, nos es más fácil amar y perdonar. Amén. Y yo, bueno, este texto que el Señor me ha puesto, ya le he dicho que es algo sencillo, pero es algo tan complicado. El amarnos, perdonarnos, restaurarnos, aguantarnos. Porque en la iglesia hay diferentes clases de personas. Están los niños en Cristo, están los que no son instruidos en justicia, luego están los instruidos en justicia, también están los débiles en la fe. Por eso dice que nos soportemos unos a los otros, porque no todos tenemos el mismo crecimiento. Amén. ¿Sí o no? ¿Saben?
el hermano ha dicho un texto que a mí me ha golpeado. Ha dicho: renovaos en el espíritu de vuestra mente. No conformaos en este siglo, sino más bien ser renovados, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Saben qué dice el Proverbio capítulo 2? Lanza una promesa y dice: si como la plata la buscaras y la escudriñares como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Saben qué quiere decir esto? Que esta promesa yo no puedo recibirla sin hacer lo primero. Es decir, yo escudriño, yo busco y luego recibo el conocimiento y el temor. Dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como un tesoro. Escudriñar en griego es anarrinos, y quiere decir examinar de arriba abajo con sumo cuidado a fin de ver todos y cada uno de los detalles. Dice: entonces cuando tú la escudriñes y la busques como un tesoro, entonces recibirás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te dan cuenta? Vamos renovándonos en nuestra mente, porque el temor de Dios no se recibe por revelación, sino por conocimiento. Hay quien quiere recibirlo todo de parte del Señor por medio de oraciones. Está bien, pero hay cosas que se reciben por la palabra. Por eso, en tiempos antiguos, muchos practicaban el catolicismo hasta que Martín Lutero tradujo la Escritura. Como no tenían la Escritura, entonces practicaban cualquier cosa. Ahora, cuando Martín Lutero empezó a hacer las tesis, 95 tesis eran 95 protestas hacia cosas que estaban erradas. Entonces, cuando el pueblo recibió la luz de la palabra, dice la historia que del 1519 al 1541 el 80% de la nación alemana dejó de practicar el catolicismo. Pero ellos oraban y hacían sus cosas, pero como no tenían escritura, no tenían luz. Amén. Por eso Filipenses 1:9, ¿saben cómo se lo digo? El hombre que ora pide que la iglesia conozca. Dice Filipenses 1:9. Pablo, saben que a veces mandaba una carta y saludaba, otras veces se despedía, pero esta vez ora por la iglesia. Y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Porque sin entender no se puede aprobar. Todo lo que apruebe fuera del conocimiento estará errado. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Incluso para amar necesitamos conocer. Amar como Dios ama, porque a veces transformamos el amor en tolerancia y la tolerancia en desorden. Amén. Cristo amaba tanto a los fariseos que los tuvo que reprender. Amén. Cristo amaba tanto a los fariseos que los tuvo que reprender. ¿Saben? Jesús es la muestra del amor verdadero. Porque si yo les quiero hablar del amor de Dios y se tienen que fijar en mi amor, como dicen los colombianos, estamos fregados. Pero lo miramos a Él y entonces vemos el amor verdadero. Amén. Y yo lo veo a Él y lo veo que es el pan de vida, pero lo veo pasando hambre. Él es capaz de pasar hambre siendo el pan de vida. Él es capaz de tener sed siendo la fuente inagotable. Es capaz de hacerse siervo siendo rey. Es capaz de humillarse hasta lo sumo, quedarse sin cabecera y dejar el trono. Y yo veo esto y digo: este es alguien que ama de verdad. ¿Sí o no, iglesia? Este es alguien que ama de verdad. Entonces también miro a la cruz, y en la cruz lo veo pedir perdón por los que le crucifican. Y yo veo a este y digo: este es el amor verdadero. Amén. Pero luego lo veo enfrente del templo y la primera palabra que sale del Jesús amoroso es: hipócritas. Que vosotros decís que si juráis por el templo no es nada, pero que si juráis por el oro del templo sois deudores. ¿Qué es mejor?
¿El oro o el templo que santifica el oro? Decid que si juráis por el altar no es nada, pero que si juráis por la ofrenda sois deudores. ¿Qué es mejor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Recorréis cielo, tierra, mar, os recorréis el mundo para hacer un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y yo miro a este Jesús y digo, este es el mismo Jesús de la cruz, amoroso, que pide perdón por los que le crucifican. Y yo digo, amén. En el primero lo veo pasando hambre siendo el pan de vida. Digo, esto es amor. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que el amor no busca lo suyo propio, su bien propio, sino el bien del otro. Amén. Y él pasa hambre siendo el pan de vida, pero es por su bien y por el mío. Pero también lo veo enfrente del templo diciendo que lo habían corrompido y que por esto recibirían mayor condenación. Y digo, este también ama. ¿Saben por qué? Porque otra de las características del amor dice que no miente. Amén. Amén. Estos que confronta a Jesús eran de la escuela de Shammai. No voy a entrar, porque en el judaísmo habían 2 escuelas, y no voy a entrar realmente porque les dice, por esto recibiréis mayor condenación, porque habían 2 escuelas, Shammai y Hillel. Y resulta que Shammai inventó una ley de 18 reglas para que un prosélito pudiera tomar parte en el pacto. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo simplemente que aceptaran el pacto, vivían un tiempo bajo la ley, primero eran prosélitos de la puerta, luego prosélitos de justicia, y al final se hacían creyentes. Pero Dios no dijo que inventaran reglas para que alguien fuera y tomara parte en el pacto. Amén. Y Él los reprende. ¿Saben por qué? Porque los ama. Y entonces el mismo Jesús que les dice, hipócritas, fariseos hipócritas. Ahora, Él, como es el amor verdadero, se lamenta por ellos. Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, mas no quisisteis. Por esto vuestra casa queda desierta hasta que no digáis, Baruch Abba, Besem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pero Cristo los tiene que reprender porque los ama. Amén. Y yo aquí recuerdo el Proverbio 27. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. Yo siempre digo, yo prefiero que venga el profeta Natán con la verdad y me reprenda y termine arrepentido, a que venga Judas y me bese. Amén. Una reprensión a tiempo vale lo mismo que un beso. ¿Saben? Uno puede besar la verdad y realmente ser un traidor. Judas besó a Jesús. Sin embargo, Jesús, cuando reprendía a los fariseos, los estaba amando. Amén. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. ¿Saben qué dice Salomón? Dice que las palabras dadas por un maestro son como aguijones. Un aguijón era una vara de unos 40 o 50 centímetros que usaban para pinchar a los animales. No lo hería, pero le causaba el daño suficiente como para que no se quedase parado y avanzara. Entonces, las palabras dadas por un maestro a tiempo son aquellas que me van a reprender, van a tocar mis sentimientos, quizá mi cultura, mi forma de pensar, pero al final van a ser aquellas palabras que, como ese aguijón, me va a herir, pero me van a hacer avanzar hacia la madurez y el crecimiento. Amén. Amén. Bueno, el Señor me ha llevado por aquí y tenemos que amar conforme Cristo ama, conforme Él nos mostró el amor. ¿Sí o no? No sé cuántos se acuerdan de la parábola del siervo malvado, ¿verdad? Dice que tenía una deuda muy grande con el rey y este fue y le pidió misericordia, que le perdonara la deuda.
Y el rey no solamente lo perdonó, sino que lo puso en libertad. ¿Y saben qué pasa? Que cuando en aquel tiempo uno no podía pagar la deuda y caía preso en la cárcel, se quedaban con su propiedad y a su familia la llevaban como esclavos. Entonces a este hombre no solamente se le perdonó la deuda, también le perdonó su propiedad y su familia. Amén. Qué gran deuda le perdonó. Pero dice que luego saliendo él, dice que saliendo vio a su consiervo que le debía nada, algo muy pequeñito, que no le debía nada. Y dice que este hizo lo mismo que él hizo con el rey. Le pidió misericordia y que le diera tiempo para pagarle. Pero dice la escritura que este, lo cogiéndolo del cuello, lo ahogaba y decía: págame lo que me debes. Entonces hay un detalle que a mí el Señor me iluminó. Y dice que sus consiervos, viendo la injusticia, fueron y se lo dijeron al rey. Amén. Fueron y se lo dijeron al rey. Entonces el rey lo mandó a llamar y pagó las consecuencias. ¿Saben qué es lo que me hizo entender aquí el Señor? Este quizá pensaba que su conducta con su hermano no afectaría a su relación con el rey. No sé si algunos están aquí, no sé si algunos están cantando el mensaje. Este pensaba que su conducta con su prójimo no afectaría a su relación con el rey. Pero ¿saben qué? Le afectó bastante. Le voy a decir algo. Según la conducta que tenga con su hermano, hablará de la relación que tiene con él. Porque hay quien cree que puede tener muy buena relación con el Señor y muy mala conducta con los hermanos. Pero según la conducta que tenga con sus hermanos, me hablará de su relación que tiene con el rey. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Perdonarnos unos a los otros. Igual dándonos un beso que dándonos una reprensión. Es así. Amén. ¿Saben? Le voy a compartir un detallito que tengo en mi corazón. ¿Me dejan, sí o no? Que he venido de muy lejos. Vamos a darle un aplauso al Señor y luego un aplauso de amor. Le voy a compartir un detalle nada más. Dice que Jesús, como estoy hablando de él, le voy a mostrar la otra cara de Jesús. La forma de amar de Jesús. Llegan allí algunos y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Fíjense el detalle. Porque yo es que me gozo con la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice el salmista, dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Cada día es ella mi meditación. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Ríos corrían por mis mejillas al ver que no guardaban tu ley. Y yo digo, esto es un creyente. Amén. El salmista en el Salmo 138 dijo: te alabaré por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Apréndeme tus mandamientos, ensancha mi corazón. En tu misericordia concédeme tu ley. Los verdaderos creyentes aman la palabra de Dios, porque es la palabra la que actúa. Por eso Pablo, cuando fue donde los creyentes, dijo: yo sé que cuando recibisteis la palabra de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombre, sino como es, digan conmigo, en verdad, la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Entonces, si la palabra de Dios es la que actúa en el creyente y el creyente no la lee, ¿quién actúa? Porque a veces los creyentes estamos sabiendo más del Evangelio por lo que aprendemos oralmente que por lo que aprendemos escritural. Sabemos más por lo que oímos que por lo que leemos. Amén. El salmista dijo: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender al sencillo. Hace entender al sencillo. Entonces hay complicados que no lo entienden. ¿Sí o no? Pero el predicador, lo único que tiene, la labor que tiene el predicador es exponer. Dice: yo expongo. Ahora, el que recibe, si es un complicado o es un sencillo, no es mi trabajo es exponer. El mejor expositor de todos era Jesucristo. ¿Sí o no? Porque yo dije en la iglesia del hermano Juan ayer, dije que Jesús no tiene amor. Jesús no tiene amor. Él es amor.
Él es el amor. Estamos hablando de su amor, ¿sí o no? Jesucristo no es humilde. Él no tenía humildad. Él es el humilde. Jesucristo no está ungido. Él es el ungido. O sea, que predicador más humilde, con más amor y más ungido que Jesús no había ninguno. Pero cuando predicaba lo recibían muy pocos. Amén. Nunca había un fariseo aplaudirle a Jesús. Pero saben, un hombre dijo, según quien me aplauda sabré quién soy. Porque el que predica el evangelio tal y como está escrito no puede agradar a todo el mundo. Por eso un maestro de la escritura dijo, exponer las escrituras tal y como están escritas y agradar a todos es querer hacer algo que ni Cristo pudo lograr. Amén. Amén. Cuando él llega y le dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Fíjense que Jesús no le da respuesta, porque hay preguntas con doble intención que no merecen respuesta. Y uno tiene que discernir. Y entonces Jesús dice, lo confronta con una pregunta de mayor consecuencia y le dice, ¿y por qué vosotros los mandamientos de Dios? ¿Creen que contestaron? No contestaron. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Y yo digo, ¿y qué me hace eso a mí? ¿Quebrantarlas o guardarlas, qué me hacen? ¿Me santifican? ¿Me perfeccionan? ¿Dónde me llevan? Pero ¿y guardar los mandamientos? ¿Te perfecciona? ¿Te santifica? ¿Te llevan a vivir una vida correcta? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Las tradiciones de los ancianos o los mandamientos de Dios? Entonces, ¿por qué vosotros me decís por qué quebrantan las tradiciones de los ancianos? Vosotros como representantes hubieseis tenido que enfadar porque no guardan los mandamientos. No porque no guardan las tradiciones. Es que hay quien se enfada más por la tradición que por no guardar la palabra. Entonces dice, ¿y por qué vosotros los mandamientos de Dios? Y ahora dice, Dios dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. Mas vosotros decís, ponéis por encima del mandamiento, todo lo que le tengas que dar a tu padre y a tu madre sea corbán. La palabra corbán es una palabra hebrea que quiere decir regalo a Dios. Dice, y con esto habéis anulado los mandamientos. Pero hay un detalle que dice, y no dejáis a la gente que haga más por sus padres. Bueno, pues si por lo menos no quieres cumplir tú, deja a los demás que cumplan. ¿Sí o no? Es que a veces hay cosas que no te dejan cumplir. Dice, y no dejan que hagan más por sus padres. Eran gente con tan poca calidad que no permitían a la gente que hicieran lo correcto. Eran de los que ni entran ni dejan entrar. De los que colan un mosquito pero se tragan un camello. Y así sucesivamente. Y no dejaban a la gente hacer más por sus padres. Y yo digo, ¿cómo dice? Llévalo al templo, es un regalo a Dios. Y yo digo, ¿y es malo esto? Digan conmigo en la iglesia, no es malo. Pero se había convertido en malo. ¿Sabes por qué? Porque lo habían hecho de tal manera que lo tomaban como un pretexto para no llevarlo al templo. Lo cogían como un pretexto para no honrar a sus padres. Sino que decían, no, corbán, lo voy a llevar al templo. Pero habían unos sacerdotes que se habían corrompido y se lo embolsaban, y otros lo tomaban como pretexto y no lo llevaban. Y entonces la gente prefería seguir más la tradición. Claro, porque ni lo tienes que dar, no lo tienes que dar a nadie, te lo vas a quedar. Preferían cumplir con la tradición que con el mandamiento. Y por esto habéis anulado el mandamiento. Era una tradición de carácter piadoso. Hay cosas que parecen de piadosas, parecen del Señor, pero examínalas con lupa y verás que no lo son. Amén. Con la lupa, que es la palabra, porque no hay otra. Amén. Pero el Señor Jesucristo dice, y no oísteis de Moisés que dijo. Este detalle me gusta y yo creo que aquí vamos a aprender todos algo. ¿Y no oísteis de Moisés que dijo, el que los deshonre muere irremisiblemente? Pero si yo digo, sin estar recordando el mandamiento, porque Dios dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo sigue el mandamiento? Para que tus días sean alargados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero ahora el Señor Jesucristo no le recuerda la bendición del mandamiento, sino la consecuencia de la transgresión. Por eso le recuerda a Moisés el mandamiento del Señor de honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, está en Éxodo 20. Pero el Señor Jesucristo le recuerda lo que dijo Moisés, el que los deshonre muere irremisiblemente. ¿Saben por qué? Porque a los que le está hablando no son hacedores, sino transgresores.
Entonces el Señor Jesucristo, como los ama, no les puede aplicar la bendición del mandamiento, sino la consecuencia de la transgresión, porque son transgresores. ¿Saben para qué? Para que vean su transgresión, se vuelvan atrás, se arrepientan y vuelvan al Señor. Amén, aplauden al Señor. Vamos a darle un aplauso a Él. Y esto lo hizo el Señor porque los amaba. Amén. Pero luego llegan, y con esto voy a terminar, porque esto es un detalle que a mí me gusta mucho, porque yo cuando lo medito, veo, me imagino una película, ¿no? Y quiero verlos, y los discípulos le dicen, Señor, se ha molestado. No era un mensaje muy bonito. Se ha molestado. Es como Pablo, cuando se va a ir, dice, de cierto os digo que después de mi partida de entre vosotros se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Menudo mensajazo trajo Pablo a la iglesia. Menudo mensaje. Pero como los que oían estaban convertidos, Pablo se iba y ya no lo iban a ver más. Y dice la Escritura que todos se arrodillaron con Pablo y se lo comían a besos. Hay quien le exhortas y se enfada. Hay otros que le exhortas y lloran. Porque ya no van a ver más al que les exhorta. Hay quien nada más quiere predicadores que brillen, pero no predicadores que traigan luz. El predicador que trae luz tiene que... Por eso dice que la exposición de la palabra alumbra. La exposición alumbra. Brillar es fácil. Lo que es difícil es dar luz. Porque brillar podemos brillar cualquiera. Nos preparamos un mensajico con 4 aplicaciones bonitas y brillamos. Pero qué difícil es dar luz. La exposición de tu palabra alumbra hace entender al sencillo. Entonces, estos lloran porque no van a ver más al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo te acaba de dar un mensaje tremendo. Pero era el mensaje que recibió del Señor. Amén. Porque el verdadero adorador no cambia el mensaje. El adorador... Miren, yo no sé por qué el Señor me está poniendo esto, pero es del Señor. Dice Pablo, mi mensaje para el judío es tropiezo, para el griego locura, pero para el que cree, poder de Dios. Y usted y yo hemos creído, entonces para nosotros el mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Sí o no? Pero yo pienso y digo, el que escribe dice, mi mensaje para el judío es tropiezo, pero él es judío. Él es judío y dice, mi mensaje para el judío tropiezo. Escuchen esto. ¿Por qué era tropiezo? El mensaje de Pablo es la cruz. Pero Israel espera al Mesías en el trono. Ellos lo llaman el Mesías Ben Yosef, que es el siervo sufriente, y el Melech Ben David, que es el siervo reinante, que se sienta en el trono, los libera de la opresión de Roma y empiezan a reinar. Entonces Pablo, al exponer al Mesías en la cruz, dice, mi pueblo tropieza en mi mensaje. En la cruz. Pero Pablo, que es un adorador, dice, no me he propuesto saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Porque no vengo a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría humana para no hacer vana la cruz. Pero tu pueblo tropieza en la cruz. Ya, pero en la cruz. No sé si me han entendido. En la cruz. Y claro, su pueblo no lo puede recibir porque ellos no esperan la cruz. También hay que entender la opresión, que eso sería otra historia, ¿no? También hay que entenderlos a ellos, que sería otro mensaje. Pero aquí es para vernos en el mensaje, en el predicador. Él presenta la cruz y su pueblo no, porque están esperando el reino. Querían reinar. Yo digo, necesitamos quitar tronos y poniéndonos cruces. Amén. El Señor Jesucristo da un mensaje que no gusta. Señor, se han molestado por tu mensaje. Dice, ya lo sé, dejadlo, guía ciegos. Si el ciego guiara a otro ciego, los dos caerían en el hoyo. Hay veces que se dice, y es cierto, dice, haced lo que dicen, pero no haced lo que hacen. Y yo digo, por lo menos esto, lo que decían era correcto. Pero en este caso dice, dejadlos, guía ciego. No les hagas caso si lo que dicen es incorrecto. Dejadlos. Y dice, maestro, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Dice, ¿queréis saberlo? Dice, porque viendo no ven. Y oyendo no quieren oír. Por esto les hablo en parábolas.
para que viendo no vean y oyendo no puedan entender. A mí esto me vuelve loco, porque Jesús es el que ha venido a dar luz, Él es luz, Él es la luz. Pero dice, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no puedan entender. Y yo digo, este es el doble ministerio de Jesús, que da vista a los ciegos, pero ciega a los que ven mucho. Porque a veces vemos tanto nosotros que no le dejamos ver a Él. Cuidado con los guías ciegos. Amén. Dejad los guías ciegos. Dejadlos. Entonces dice Jesús, a ellos les hablo en parábolas. Fíjense, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no puedan entender. Dice, pero a vosotros que sois mis discípulos. Yo no sé si a ustedes van a entender esto. A ellos les hablo en parábolas porque no buscan el reino de los cielos, entonces no les voy a mostrar lo que no buscan. Dice, pero a vosotros que me seguís, que sois mis discípulos, os he revelado el misterio del reino de los cielos. Escuchad pues vosotros esta revelación. Es decir, Jesús tiene una parábola para el tradicionalista y revelación para el discípulo. Porque les voy a decir algo, cuando muchos le seguían, Jesús se da la vuelta y expone los principios para ser un discípulo. ¿Saben por qué? Porque seguirlo lo podía seguir cualquiera, pero no cualquiera podía ser un discípulo. Necesitamos en nuestras iglesias más discípulos y menos gente que viene por venir. Amén. Necesitamos convertirnos en discípulos. Por eso dice la Escritura, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba. ¿Saben por qué el Señor quiere discípulos? Porque un discípulo es una persona que sigue y defiende los métodos y las enseñanzas de su maestro. Ese es un adorador verdadero. Porque el que no ama la palabra, no le ama a Él. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, mas el que no me ama, este no guarda mi palabra. Amén. Pero ellos le dicen, se han molestado, dice, dejadlos. Jesús tiene una parábola para el tradicionalista, porque el tradicionalista no entiende el evangelio. No lo entiende. El discípulo sí que lo entiende, porque lo busca de todo corazón, como los judíos de Berea. Dice que cada día ponían toda solicitud hacia las Escrituras y cada día las escudriñaban para ver si las cosas eran así. Entonces el que tiene esa actitud hacia la palabra actúa en él, le da luz y sigue al Señor genuinamente. Amén. Así que, bueno, esta es las dos caras de la parábola. O te oculta o te revela. Una es la columna de humo que aturde a los egipcios, y la otra es la columna de fuego que conforta a los israelitas. El Señor, para el tradicionalista, tiene la columna de humo, una parábola, y para el discípulo tiene la columna de fuego, la revelación. Acércate a los discípulos. ¿Saben qué dice? El salmista dice, amigo soy yo. ¿De quién? De todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Amén. Yo quiero juntarme con los que me aman la palabra. Amén. Así que, bueno, yo hasta aquí, el Señor lo que ha ido poniendo, porque, ya les digo, vine de repente, dije, Juan, me voy para allá, venga, pues vente, que ya llevaba mucho tiempo para venir, y bueno, creo que esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y yo espero haberles hecho mucho bien. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, reciban un abrazo, y hasta que el Señor me permita.